Bienvenidos un día más a mi canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestros actores y actrices favoritos. Espero que estéis listos para un viaje lleno de rumores, especulaciones y, quién sabe, quizás alguna que otra confirmación. Porque hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos en la pregunta que está en boca de todos: ¿qué traman Demet Özdemir y Can Yaman ahora? Sabemos que muchos de vosotros, al igual que yo, sois fans incondicionales de esta pareja explosiva que nos conquistó con su química innegable en Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos aquí en Latinoamérica. Sanem y Can, una pareja que traspasó la pantalla y que alimentó durante mucho tiempo la esperanza de que su amor se hiciera realidad fuera del set de rodaje. Antes de empezar con el cotilleo jugoso, quiero pediros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, preparad vuestras palomitas, porque esto se va a poner interesante. La relación entre Demet y Can ha sido, desde sus inicios, un auténtico misterio envuelto en rumores y especulaciones. Después del éxito arrollador de Erkenzikuş, donde la chispa entre ellos era palpable, los fans de todo el mundo soñaban con verlos juntos. Hubo incontables entrevistas, sesiones de fotos y momentos detrás de cámaras que alimentaron la llama de la esperanza. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad a menudo es más compleja que la ficción. Después de un tiempo de intensa atención mediática, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Cada uno tomó caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y proyectos. Demet continuó cosechando éxitos en series como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, mientras que Can Yaman se aventuró en nuevos mercados, protagonizando series en Italia y Hungría. Sin embargo, la sombra de Erkenzikuş y la fuerza de la química entre ellos nunca desaparecieron del todo. Los fans, incansables en su deseo de verlos juntos de nuevo, seguían buscando pistas, analizando cada interacción en redes sociales y manteniendo viva la esperanza de un reencuentro. Y es que, seamos honestos, ¿quién puede olvidar esos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla? Esos besos robados bajo la lluvia, esas miradas cómplices que lo decían todo, esos gestos sutiles que nos hacían suspirar. ¡Ay, el amor! Pero, ¿qué está pasando realmente ahora? ¿Por qué el título de este vídeo plantea la pregunta de qué traman Demet y Can? Pues bien, en las últimas semanas, han surgido una serie de señales que han reavivado los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación o, al menos, una colaboración profesional entre ellos. Y creedme, amigos míos, algunas de estas señales son realmente jugosas. Primero, debemos hablar de las redes sociales. Como sabéis, las redes sociales son la principal fuente de información, y a veces, de desinformación, sobre la vida de las celebridades. En las últimas semanas, tanto Demet como Can han sido más activos en sus perfiles, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos, pero también interactuando de forma más frecuente con sus fans. Esto, por supuesto, no es inusual, pero lo que sí llama la atención es la sutileza, la cadencia casi orquestada con la que parecen moverse en el ciberespacio. Lo interesante es que aunque no se han mencionado directamente el uno al otro, algunos fans han notado ciertos detalles sutiles que podrían indicar una conexión entre ellos. Por ejemplo, han publicado fotos en lugares similares, aunque no al mismo tiempo, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si podrían haber estado juntos de forma discreta. Imaginen la escena. Demet en un café en Estambul un lunes, Can en el mismo café un miércoles. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Además, algunos fans han analizado los me gusta y los comentarios que han dejado en publicaciones de amigos y colegas en común. Han encontrado patrones que sugieren que ambos están al tanto de la vida del otro y que, de alguna manera, siguen conectados. Un me gusta de Demet en la foto de la perrita de un amigo en común con Can. Un comentario de Can en una publicación sobre un proyecto en el que Demet podría estar involucrada. Pequeños detalles que, sumados, forman un cuadro intrigante. Es como un rompecabezas que los fans intentan armar con la esperanza de encontrar la imagen de sus ídolos juntos. Ahora sé lo que estáis pensando, esto podría ser una simple coincidencia. Y sí, es cierto. La vida está llena de coincidencias. Pero la insistencia de los fans y la persistencia de estos pequeños detalles han mantenido viva la llama de la esperanza. Y cuando hay esperanza hay drama. Y aquí en este canal amamos el drama. Pero las redes sociales no son la única fuente de rumores. También hay que tener en cuenta las informaciones que han surgido en la prensa turca.
Aunque no ha habido ninguna confirmación oficial, algunos medios de comunicación han publicado artículos insinuando que Demet y Can podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Se ha hablado de una posible película, una nueva serie o incluso una campaña publicitaria. La información es vaga y confusa, pero la sola mención de la posibilidad de una colaboración entre ellos ha sido suficiente para desatar la locura entre los fans. Imaginen la histeria colectiva. Las redes sociales estallando, los grupos de fans organizando campañas para que se haga realidad, las peticiones online superando todos los récords. Sería un espectáculo digno de ver. ¿Qué tan creíbles son estas informaciones? Es difícil decirlo. La prensa turca es conocida por su sensacionalismo y su afán por crear noticias donde no las hay. Son maestros del clickbait. Sin embargo, también es cierto que a menudo tienen fuentes cercanas a los actores y a las productoras que les permiten acceder a información privilegiada. Y a veces, amigos míos, donde hay humo, hay fuego. Por lo tanto, aunque debemos tomar estas informaciones con cautela, no podemos descartarlas por completo. Siempre existe la posibilidad de que haya algo de verdad en ellas. Y si hay algo de verdad, aquí estaremos para contároslo. Otra de las razones por las que los fans creen que Demet y Can podrían estar tramando algo es el hecho de que ambos han estado relativamente discretos sobre sus vidas amorosas en los últimos meses. Después de sus respectivas relaciones, ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en su crecimiento personal. Y esto, amigos míos, es un detalle crucial. Esto ha llevado a algunos a pensar que podrían estar solteros y disponibles para explorar nuevas oportunidades, tanto en el plano personal como en el profesional. Y por supuesto, la idea de una reconciliación entre Demet y Can es una de las opciones que más entusiasman a los fans. Porque ¿quién no ama una buena historia de segundas oportunidades? El destino, las almas gemelas, el amor que vuelve a florecer. Un cliché sí, pero un cliché que nos encanta. Pero seamos realistas, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Demet y Can vuelvan a estar juntos, ya sea en el plano personal o en el profesional? La respuesta, como siempre, es complicada. Es como intentar descifrar el código Da Vinci, hay que analizar todos los detalles, interpretar las pistas y tener una buena dosis de intuición. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy diferentes con carreras muy distintas. Demet ha consolidado su posición como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, mientras que Can ha buscado expandir sus horizontes en el extranjero. Han recorrido caminos diferentes, han afrontado nuevos desafíos y han crecido como artistas y como personas. Sus caminos profesionales han tomado direcciones diferentes y no está claro si estarían dispuestos a volver a trabajar juntos en un proyecto que les ate a Turquía. Can ha estado explorando el mercado europeo, aprendiendo idiomas, adaptándose a nuevas culturas. ¿Estaría dispuesto a volver a sus raíces por un proyecto con Demet? Esa es la gran pregunta. En segundo lugar, hay que considerar el tema de la imagen pública. La relación entre Demet y Can siempre ha estado muy expuesta a la atención mediática, lo que puede ser muy estresante y difícil de manejar. Imaginen la presión. Cada movimiento analizado, cada gesto interpretado, cada palabra diseccionada. Es como vivir en un reality show las 24 horas del día. No está claro si ambos estarían dispuestos a revivir esa experiencia, especialmente después de los altibajos que vivieron en el pasado. Los celos, las inseguridades, los rumores maliciosos. Todo eso puede dejar cicatrices. Y a veces es mejor dejar el pasado atrás. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que ambos han madurado y cambiado desde los tiempos de Erkencikus. Es posible que ya no sean las mismas personas que se enamoraron en el set de rodaje y que sus prioridades y expectativas hayan cambiado. Han vivido nuevas experiencias, han conocido a otras personas, han aprendido lecciones importantes. La vida sigue adelante y las personas cambian. Dicho esto, también hay que reconocer que la química entre Demet y Can es innegable. Y que a pesar de los desafíos y las dificultades, siempre ha existido una conexión especial entre ellos. Esa chispa que se encendió en Erkencikus sigue brillando en la memoria de los fans. Y esa chispa, amigos míos, puede reavivarse en cualquier momento. Además, hay que tener en cuenta el poder de los fans. La presión que ejercen los fans para verlos juntos puede ser muy fuerte y, en algunos casos, puede influir en las decisiones que toman los actores y las productoras. El poder de los fandoms es inmenso.
Son capaces de movilizar masas, de crear tendencias, de influir en la opinión pública. Y cuando un fandom se une por una causa es imparable. Por lo tanto, aunque las posibilidades de una reconciliación o una colaboración entre Demet y Can son inciertas, no podemos descartarlas por completo. La puerta siempre está abierta y, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y aquí en este canal siempre mantendremos la esperanza viva. Así que, ¿qué traman Demet Özdemir y Can Yaman ahora? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue fascinando a los fans de todo el mundo y que la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva. Y mientras haya esperanza seguiremos investigando, analizando y especulando. Y ahora, para concluir este vídeo, recapitulemos brevemente lo que hemos discutido hoy. Hemos explorado los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación o colaboración entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando las señales que han surgido en las redes sociales y en la prensa turca. Hemos considerado las posibilidades reales de que vuelvan a estar juntos, tanto en el plano personal como en el profesional, y hemos reconocido el poder de los fans en esta historia. Hemos examinado las pistas, los rumores, las esperanzas y las dudas. Un verdadero thriller de la farándula turca. Espero que hayáis disfrutado de este análisis y que hayáis encontrado la información interesante y entretenida. Quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo y por seguir apoyando mi canal. Significa mucho para mí. Vuestros comentarios, vuestros me gusta, vuestras suscripciones. Todo eso me impulsa a seguir adelante y a traeros el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet y Can están tramando algo? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es vuestra serie o película favorita de ellos? Dejadme vuestros comentarios abajo para que podamos discutirlo juntos. Quiero saber qué pensáis, cuáles son vuestras teorías, cuáles son vuestros sueños. Este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por la farándula turca. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un me gusta, lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para vosotros. Compartid este vídeo con todos los fans de Demet y Can que conozcáis. Hagamos que este canal crezca y se convierta en la referencia obligada para todos los amantes de la farándula turca. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recordad, mantened la esperanza viva.